Buenas noches a todos, mi nombre es Héctor, yo soy un alcohólico drogadicto. Hola Héctor. Primeramente, por siempre, pues darles las gracias por la oportunidad de hablar de un caso más. Y que en este caso pues me siento agradecido, puesto que después de todo creo que lo primero, después de que llega uno a un estado, dicen, de impotencia absoluta, siempre y cuando ésta sea así, creo que lo mejor que se puede hacer es transmitirlo. ¿Por qué? O sea, muchas veces yo no quise vivir la experiencia, me daba miedo. Por ejemplo, imagínense, en mi caso, o sea, no es justificación, pero pues sí tengo que al menos mencionarlo. Un padre alcohólico, una madre abnegada, farmacodependiente. Entonces, yo siempre le tuve el miedo al padre para hablarle con la verdad, ¿no? Y cuando mi hermana, así 2, 3 de la mañana, estábamos todos despiertos y el alboroto en la casa y diciéndole a la hermana, mira, es por tu culpa y esto es así, asado, y mira cómo te pones y cómo nos tratas, y mira mi mamá y que no sé qué, y yo temblando porque yo no era capaz de hacer lo mismo, yo no era capaz de decir algo al respecto, ¿no? O sea, siempre con mis complejos de chico siempre usé lentes de fondo de botella y vamos, o sea, pues sumiso, introvertido y con un sentido de inferioridad, o sea, pero tremendo. O sea, yo tenía un amiguito, si acaso, y usaba guaraches ahí en Apatzingán, Michoacán, y él era mi amiguito del alma, ¿no? O sea, yo buscaba un amiguito con quien platicar y a quien decirle qué es lo que me pasa y qué es lo que siento. La misma necesidad de querer entrar en que, pues, háblame de este mundo que no entiendo, ¿no? O sea, a mí me mandaron a la iglesia, yo fui acólito de ahí de la catedral, y vamos, porque yo dibujaba dibujitos así de partes sexuales de la mujer, y la pared, y fue cuando entonces a mí ya no me, fue en donde a mí ya no me pegaron. O sea, para todo era siempre un golpe. Cuando llegamos aquí al distrito, pues 6 meses a base de golpe nos quitaron las palabras de allá y no sé qué cuánto, ¿no? Ahora hasta me critican cómo hablo, o sea, no les gusta mucho, pero finalmente fue una cosa que venía desde atrás. Entonces, me mandan a la iglesia y me hacen acólito y etcétera, etcétera, ¿no? Porque allá en Michoacán, pues no hay, bueno, al menos en Apatzingán, no hay puertas ni ventanas, es decir, solamente son los marcos. Entonces yo veía pues a mis padres haciendo el sexo, ¿no? Y entonces pues yo no sé de dónde, pero cómo fue, pero pues yo empezaba yo a dibujar las paredes, ¿no? Así como si nada. Y entonces, aparte de que pues, o sea que los sacerdotes pues viviendo bien, pues así como reyes, y me decían que tenía que portarme bien y obedecer y no sé qué, y yo recuerdo que, por ejemplo, pues la conducta de mi padre, pues como que no era la que a mí me hablaban allá en la misa, ¿no? O por ejemplo, yo recuerdo que de chico le llevaba yo la comida a mi padre a su oficina porque era del MP, y entonces le encontraba con la secretaria en sus piernas, ¿no? Una güera, que por cierto una de mis hermanas pues es medio güera y tuvo que pagar ese precio, ese trauma, porque entonces resulta que me salgo corriendo con toda la comida y a recorrer las manzanas preguntándome qué era, por qué estaba pasando eso o qué significaba eso. Entonces ya regreso y pues ya todo en orden, dejo la comida y salgo otra vez y otra vez dándole vueltas a la manzana, hablando yo solo. O sea, ese amiguito posiblemente por ahí empezaba ya, ¿no? De verdad. Y yo recuerdo que le diré o no le digo a mi mamá.
¿O qué le digo? O si le digo, él va a saber qué le digo, no le va a decir. O sea, empezaba yo a esas preguntas de qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? O por qué es así, ¿no? Entonces yo, pues finalmente tuve que vivir mi vida, pues era el único hermano, es decir, el único varón y 4 hermanas. Entonces, siempre yo, pues buscando al amiguito, ¿no? Y me gustaban mucho las historietas de los superhéroes, Capitán América, Cíclope, lentas, ¿no? Entonces, los 4 fantásticos, quienes posiblemente a lo mejor en algún momento dado me podían ayudar, ¿no? Por esos monstruos o ese miedo, porque mis primeros recuerdos eran pues aquella habitación en la madrugada con la luz prendida, golpes, gritos, música a todo volumen, y esas eran mis pesadillas. Y cuando oíamos los cuentos en el radio, pues así de que las penumbras y que no sé qué, yo recordaba esas cosas. Así que yo no sé si qué tanto de trauma, etcétera, pero el hecho es de que pues vivía esa límite. O sea, yo para entonces yo ya andaba ya mareado, y sobre todo con una situación así de una necesidad de afecto que solamente a través de las enfermedades yo podía tener a los padres ahí. Y luego a veces todavía me pregunto, que me salte, pero a veces me pregunto si tal vez la misma discapacidad no esté funcionando de esa misma manera, porque es un engaño el que muchas veces a lo mejor pienso que ya estoy del otro lado, o que como que a lo mejor he trascendido algo, cuando realmente no. Entonces llega el momento en que pues nos venimos para acá, para el distrito, y igual, ¿no? O sea, como introvertido pues tuve muy pocos amigos, y luego las necesidades por ejemplo, yo me pinté el pelo con agua oxigenada, no sabiendo que pues se ponía cuero completamente, ¿no? Yo no quería mi personalidad, a mí ya no me estaba gustando el ser o el existir en ese entonces. Mi nombre lo cambié en los cuadernos de la escuela, yo ya me llamaba Mario, ya no me llamaba Héctor, y cuando me encuentra mi padre, eso santa reverenda, ¿no? Y yo, entre todas esas cosas, pues tuve que conocer la marihuana, era el escape, era de alguna forma acá como que me inspiraba, y como ya empezaba yo con la guitarrita, entonces mi padre solamente el borracho la tocaba, y a mí me empezó a gustar ese rollo, porque yo veía a las personas que tocaban guitarra, que los respetaban, les daban dinero, tenían muchachas al lado y tenían alcohol. Y ahí estaba. Con ese anduve yo navegando, o sea, como con una gran máscara, toda mi vida. Nunca quise, porque por ahí se dice, ¿verdad? Ahí está escrito que nunca quise de mi carácter hacer, es decir, luchar, pues, ¿no? Sino que siempre esconderme bajo como algo que me impedía, pues, enfrentarme a los miedos. Yo a las broncas no me podía echar porque me daban otra bronquiza por los lentes rotos. Lo primero que caían eran los lentes antes de que me tocaran la nariz. Entonces siempre con inseguridad, ¿no? Para la novia, para conocer a las personas, aislado, qué amistades podía yo tener. Pero entonces les digo, ya encuentro el ambiente de la musiquita y el ambiente del glamour, ¿no? Del ser parte de un integrante bueno, ya después de un grupo musical. Y entonces eso, pues ya me daba como que cierta categoría, como que ya empiezas a valer, ¿no? Como que ya tienes un algo, ¿no, cabrón? Porque yo carente definitivamente, ¿no? O sea, pues yo me sentía así de afecto, porque luego me decían, ¿no? En un cuarto quinto me decían, es que el amor que a ti te daban, pues era ese, cabrón, el que te podían dar, no te podían dar otro, y te lo daban a través de las enfermedades que tenías, o a través de que siempre te llevaron a la escuela, nunca te faltó la escuela, nunca te faltó un alimento, nunca te faltó una ropa, güey. Hace poco en un grupo, tuve que ponerme al tiro con el padrino, porque pues era
el jefe del grupo, y pues los tenía todos aflojados. No sé cómo, pero todos opinaban como él, y yo era el único que no. Entonces no me empezó a gustar que porque las cuotas y que no sé qué tantas cosas, ¿no? Y empecé pues yo a hacerla de todos, ¿no? Y una vez le digo, o sea que, porque luego les disparaba la cena y fue uno de los de estos de Unidad Sin Fronteras que por ahí salió y no sé qué, ¿no? Entonces le digo, entonces usted, porque nos invita los tacos, porque usted paga la renta, porque usted nos proporciona las necesidades, y pues nosotros tenemos que ser sus gatos, nosotros tenemos que obedecerle. Y cuando eso pasó, que no hace mucho, me di cuenta que no estaba temblando, porque siempre sucedía en las 24 horas, cuando oía las discusiones de dos personas hablando de una verdad, que luego terminaban y se daban un abrazo. Era cosa, ¿eso dónde es? ¿Eso existe? ¿Eso es real? ¿Dónde? Un abrazo, lo que siempre añoraba yo en las películas cuando nos llevaban, ¿no? Seguramente mi padre y mi madre también deseaban vivir una vida pues de felicidad, ¿no? De baile y que no sé qué cuántas cosas, besos y todo bonito, pero no era así. Entonces yo adquirí pues esa forma de querer ver las cosas, de querer siempre anhelar que un padre dejara de beber y que una madre, pues vamos, que fueran felices, ¿no? Pero no fue así, y yo siempre viví con esa idea y después quererla proyectar pues en una unión con una pareja y esas cosas, ¿no? Pero entonces yo les decía que pude trascender un miedo acerca de un padre sin decir voy a trabajar en tal paso y que me apadriné y voy a hacer esto, a trabajar. Eso fue así, compas, les voy a decir por qué. Yo cuando llegué hace 11 años al hospital, y eso fue después de 30 años de haber conocido Alcohólicos Anónimos, no 15, porque por ese orgullo, o sea, ese resentimiento, esa arrogancia, esa soberbia que fui adquiriendo, porque ese monstruo, o sea, con detalle tuve que irlo analizando a través del tiempo. Nunca quiso una familia como ustedes. Siempre quise proyectar mi odio, mi resentimiento, mi frustración de no tener una familia como a mí me hubiera gustado. O como al menos a mí me la dieron a entender en las películas, en las iglesias, o la vida de otros, de los familiares, ¿no? Porque ya para entonces pues es natural que haya un borracho en la familia y que pues es normal y no pasa nada y la vida sigue corriendo, ¿no? Pero entonces tuve que vivir pues, lamentablemente la pérdida de una madre, primero de un padre que desapareció. Yo todavía vivía con ellos, fui el último porque ellas tuvieron que irse. Y entonces pues fallece mi padre y yo pues ni una lágrima en ese momento del féretro, no sé qué, pues ni una lágrima, llegué con una muchacha borracho y ahí estuvimos, de sentimiento alguno. Me hablaban de un Dios allá con los PJ, los testigos, que después tuve que entrarle para ver qué onda. Y yo les decía, discúlpenme, pero yo no amo así a Dios. O sea, yo no puedo sentir lo que tú sientes, discúlpame, ¿no? Y entonces, no, es que ya saben el nombre que mencionan cada rato, ¿no? Y no, y cacá, y cacá, y cacá. Le digo, no, discúlpame, pero yo no lo siento, no me bauticé. Entonces resulta que, pues, por ese resentimiento, por no sé cuántas cosas, es decir, mi frustración de no tener a la pareja que yo hubiera querido, porque a final de cuentas mis ideales eran solamente pura fantasía, ¿no? Que el besito, que el abracito, cuando ellas pues ya lo que querían era pues ya de una vez
tener la relación, ¿no? Yo todavía quería el afecto, el besito en el cachetito, en la naricita, en la oreja, cabrón. O sea, yo quería un abrazo, güey. Pues sí, que me dijeran que me querían. De alguna forma, cabrón, yo inventaba, pues yo no conocía a mis parejas, yo tuve dos, no conocía a mis parejas, ni siquiera qué les gustaba, siempre era yo el que estaba primero, no obstante, o sea, sin percatarme del daño que estaba ya causando, ¿no? O sea, salíamos ya para contentarnos el domingo al mercado, y vamos a comer al mercado, ¿no? Y escogíamos la comida que yo quería. Después vamos al cine y escogía yo la película que yo quería. O sea, llegaba el momento en que, pues, no sé, de otras miles de cosas, pues yo paso los 30 años sin quedarme en Alcohólicos Anónimos, anexos, horas y medias, 12 horas. Y sí, las entraditas a las iglesias o a los cristianos, pero yo nunca quise dejar de beber, nunca creí ver una vida así, pues, ¿no? Y dicen por ahí, porque sí, pues, seguramente acertadamente, ¿no? Así baje Dios, si tú no quieras, no vas a dejar de beber. Le digo, ¿qué crees, brother? Que nunca quise dejar de beber. Y en cambio, él bajó y me ayuda. Porque esa es la verdad, compas. O sea, vamos, yo llego al hospital con la espalda rota, ya paralítico, y mi vida cambió. ¿Era necesario eso? Yo a veces les digo a los compañeros, bueno, algunas veces les digo, miren, la verdad no los envidio, porque sinceramente yo creo que serían una cosa. Pero a lo mejor tendríamos que vivir algo así. Pues no. Pero tal parece que necesitamos al alcohólico pues que se le cierre el círculo. Porque si se le deja una rendija, al menos como dice ahí el paso, si al menos, por lo menos una rendijita donde puede entrar, ¿no? La fe, no sé, la humildad, lo que sea, ¿no? La decisión, la voluntad. Pero en mi caso, tuvo que ser así. Yo llegué a tocar en los hoteles de acá, los mejores, ¿no? De Calla, del Mafia, del Presidente, bla, bla, bla. Porque yo llegué a hacer ese musiquito, o sea, esa fue ese era lo que yo anhelaba, la imagen, ¿no? Del guitarrista, del efectivo, porque en aquel entonces la guitarra pues era el instrumento preponderante, ya después fue el teclado y ahora ya no sé. Entonces, pues yo me aprendía los requintos y pues yo era el guitarrista de vanguardia, en equipo el mejor, y como guitarrista pues yo tenía el repertorio de guitarrista, ¿no? O sea, rock and roll, las Águilas, Santana, los 70s, los Venturosos, y, bueno, yo tenía todo el repertorio, es más, hasta algunos boleros. Perfecto, aquí está tu chamba. A mí nunca me faltó el trabajo. Entonces yo usaba smoking, zapatitos pues, de gas, de charol. Y pues siempre rifando, ¿no? O sea, y yo terminaba, pues, al otro día después de la tocada, en aquellos hoteles, en Revolución, al otro día tirado en la calle, allá en la colonia, con los del escuadrón. Llegamos a tocar con los judíos, te pagan lo doble, pero no le paras de tocar durante 5 horas, nada más el baterista puede cambiar. Y yo haciendo mis gracias ahí con la cámara de humo, tirándoles a todos mientras me miraban, me sacaban, y ya te pagamos, órale y vete, ya luego nos vemos, ¿no? Entonces anexos y anexos y anexos, y ya me esperaban, oye, ya estoy bien, ok, correcto, después de una tocada, espérame, y ya entras otra vez. Y durante 7 años, los últimos, antes de mi accidente,
ellos me aguantaban, así, anexos, ¿no? Etcétera. Entonces, las puertas, o sea, del círculo no se cerraba, o sea, porque por más que, ¿no? O sea, entonces, llega el momento en que, bueno, pues sí, ando enlagunado, voy por mi guitarra, porque quería, pues, empeñarla para seguir teniendo más, como dice ahí, ¿no? Más pasiones, más. Yo ya viviendo solo en cuartos, o sea, aparte de los anexos, en cuartos, en lugares X, ¿no? A mí ya me gustaba la calle, en la banqueta yo me ponía así, para calentar tantito el pedacito de cemento, lo quitaba y ya me quedaba así, ya me estaba gustando esa vida. Viví con los escuadrones, nunca fui del escuadrón, pero viví con los escuadrones, ¿no? Tapándonos con los plásticos, ¿no? Y haciéndoles figuros, y cuando ya pues, se percataban de que ya me quería ir, porque yo vivía de Vilius Tremes, yo llegaba a los anexos, y ahí los de Vilius Tremes eran de seguro amarradito, y vámonos campeón, ¿no? Pero tuve experiencias, o sea, tuve las experiencias que obviamente no fueron suficientes para que Héctor quisiera dejar de beber. O sea, ¿de dónde salía? Yo ahorita yo les puedo decir así, otra vez saltándome, ¿de dónde salió el asunto de yo haber dejado de beber? ¿A quién se le ocurrió eso? Porque yo para entonces, pues vamos, yo no tenía aspiraciones, es decir, ya pues, mis padres habían fallecido, mis hermanas yo vivía lejos de ellos. Entonces yo vivía siempre mi vida acá, ¿no? No había una pareja con la que yo estuviera enamorado, o sea, pues les digo, o sea, estaba enamorado pues, de mí, ¿no? O sea, así netamente enamorado de una mujer, pues no estuve, así que yo les digo, esta me trajo así, asado, no, pues era yo bien soberbio, ni siquiera yo creo que le daba a tía, pero eso sí, pues yo que anhelaba ese besito, anhelaba ese abracito, oye, ¿cómo le haces, Héctor? ¿Cómo aprendiste a tocar guitarra? ¿Cómo has llegado a esto? Mira, andas ya con los pasteles verdes, o sea, ya tocas aquí, ya tocas allá, y mira, no más, hombre, ¿no? Y no era así. A una le reclamé, oye, mejor mi cuñada me está preguntando quién soy yo, de dónde vengo, que tú. En fin, o sea, bueno, o sea, le iba a decir monstruo otra vez, pero o sea, finalmente el hecho es que yo tengo que vivir los 30 años. Y ya en la última vez, pues les decía, pasé por mi guitarra y pues al taxista le dije, dame el chance, vamos a hablar para pagarte. Ahí voy a dejar la guitarra. Y pues no quiso, dice, no, me quedo con la guitarra esta, porque si así me la han hecho, ya salí con el amigo, ya no estaba el taxista. Me voy a la casa de un cuate que luego me daba chance ahí en el patio, fuera de su casa, me daba una cobija, o sea, yo estaba acostumbrado a eso, a esa vida. Entonces, pues sí, pero creo que, es decir, ahí había una parte que no tenía barandal y las escaleras tampoco. Y ahí fue de la caída, que no me acuerdo, y llego al hospital y ya me estaban cosiendo esta cosa, no sé cómo se llama, y me dicen, usted ya no va a poder caminar, le digo, ni en muletas, ni silla de ruedas. Llegan los amigos del grupo, del conjunto porque me acuerdo de los números telefónicos en ese entonces de mi hermana y de ellos, y entonces llegan y pues van con el doctor seguramente, no sé, pero regresan y me dicen, en 15 días tenemos salida, porque eran giras a provincia, allá trabajábamos con los hoteles estos y así, ¿no? Andábamos allá en Cancún, no sé qué tantos días. El hecho es de que después de 3 meses estoy tocando en una esquina donde hay unos puestos de comida con una guitarra rota y cantando ahí canciones. Ese era el tamaño de lo que Héctor necesitaba. Seguramente.
yo no creo en los fantasmas ni luego a veces dudo de cómo es que procede Dios, pero digo yo, entre otras cosas, pues yo creo que le supo, ¿no? Yo creo que él sabe cosas, no sé cómo está esa sabiduría, porque luego le pregunto, ¿cómo obras, no? Porque me dejas todo confundido. ¿Por qué te fijaste en mí, cabrón? Y vamos, o sea, yo todavía, compañeros, o sea, con la idea de que ¿a qué se debió tu salida, no? Entonces, y así tocando, porque ahí me reciben en un anexo fuera de serie, yo ya había estado en anexos, había sido encargado y bla, pero nunca uno fuera de serie, ¿no? Y ándale. Usted era el padrino entonces aquel que trataba hacia los compañeros y que usted hacía esto, usted hacía lo otro. Pues yo recuerdo, pues sí, en algunas ocasiones les quité las 2 tortillas de 3 porque había tortillas tiradas atrás del refrigerador y quise yo llamarles la atención y pues me tuvieron que llamar la atención. Con la comida no se juega. Pues no recuerdo otras cosas que había. Sin embargo, no por buenito, ¿no? Es decir, finalmente, no creo en eso que dicen que se paga y que no sé qué, eso no es cierto. Digo que bueno fuera, ¿verdad? Sin embargo, pues sí tuve que vivir la experiencia, es decir, pues ahí me trataron pues, como un anexado más, pues sí, estaba anexado. La ayuda era porque no había dónde irme, no había familia. Mis hermanas me dejaron ahí en el hospital de la villa. Fue tu vida lo que tú quisiste. Y en una forma atinada, compañeros, se cierra el círculo. A ver ahora qué haces. A ver ahora qué llega y cómo llega. Todavía sin operado y todo, ¿no? Y empiezo a tener el acoso de Dufo, el especialista de columna en la villa. Un buen médico, excelente. ¿Pero qué culero? Yo, es decir, como mis hermanas ya no se aparecieron, pues ellos empiezan a con que los metiste, que no es el número telefónico, se está negando, está no sé qué tanto y etcétera, y empiezan a acosarme, ¿no? ¿A dónde te llevamos? No te vamos a operar, te vamos a enyesar y dinos a dónde te vamos a dejar, ¿no? Y trabajo social también estaba ahí encima de mí siempre, ¿no? ¿A dónde hablamos? ¿A dónde? ¿Qué onda? ¿A dónde? Solo. Amigos, no. Las personas estas del grupo, del conjunto, ya no se volvieron a aparecer, obvio. Solamente se acerca uno de los compañeros. En la villa hay un grupo institucional. Y entonces en ese grupo pasan pues, a darnos, ya saben, el mensaje. Y uno de ellos se posa así en la camilla y me dice, ¿qué necesitas? Es decir, le digo, necesito vender uno de mis aparatos, te doy la dirección y por favor véndelo para que me pudieran operar, o sea, esa la operación, no para el instrumental. Y entonces él lo hace. Y luego para el corset, pues empeña su televisión, la señora no sé qué tanto le dijo, y este señor cumple una misión que no era de doble A. Eso es precisamente lo que por ahí se especifica. Esto no hace doble A. Y a través del tiempo, todos los que se han pues me han echado la mano han sido así. Entonces pues ya me operaron y ya pude salir, me voy al anexo y ahí me dan pues el servicio de la tienda y al mes y medio me da el chance de salir. Pero antes yo tenía que aprender a usar la silla. Yo me mareaba así, yo sentía que me iba para abajo. Entonces cuando llego a la esquina de la calle, le doy las gracias a Dios y cuando regreso le vuelvo a dar las gracias a Dios. Antes de llevarme una cucharada a mi boca, le daba las gracias a Dios.
Cuando le daba otra cucharada le volvía a dar la cerveza. Y fue curiosa la manera en que fui aceptando la situación, una vida y valorándola, los árboles que se mueven con el viento, las hojas, los pajaritos, cabrón, el sol. Ya no bebo, ya no tengo crudas, ya no inhalo cocaína, ya puedo vivir. Y cuando empiezo a ver esa libertad, me emociono mucho y empiezo a echarle ganas. Pese a las adversidades que tuve, yo viví muchas. Después de esos 2 años en el anexo pues la madrina tuvo que terminar tomando después de 20 y tantos años, y el anexo lo cerraron. Yo lo quise cerrar haciendo demandas porque ahí recibían gente del DIF, y a las mujeres las violaban y amarraban a los esquizoides, ¿no? Entonces yo veía todo eso con los ojos sin alcohol. Y empezó a nacer una escara en una de mis nalgas. Y ahí empieza. Entonces, pues dije, ¿qué tal si llega otro Héctor y lo pueden atender? Y tal vez reciba también la ayuda que no fue pues a la que yo quería irme con los cristianos. Yo no quería vivir esa experiencia. Yo quería irme con los cristianos. Yo dije, no es posible, yo no quiero regresar a un anexo. Quería ahorrarme la experiencia. Yo tenía miedo, les vuelvo a repetir, no quería vivir las experiencias de lo que se siente. Si ya estoy viviendo una experiencia, otra más, pero esto tenía que vivirla, estar ahí donde estaba la locura misma. Yo quería preguntarle a alguien, oye, ¿tú conoces a Jesucristo? De la ansiedad que yo tenía de querer sentirme bien, vamos a platicar de él, no, por favor, porque era una locura. Y entonces me aprendí Isaías 53, le puse música al Salmo 92, vuelves a alabarte, oh Jehová, y cantar salmos en tu nombre, anunciar por las... Bueno, o sea, yo tenía una necesidad imperiosa de sentirme bien. Yo me desahogaba mucho con mi práctica, cuando ya no había dónde, etcétera. Me metía a las cabinas, hacía tontería y media, ¿no? O sea, me ponía ropa de mujer, sentía agradable sentir la textura de las telas, que yo fuera quien las acosara, o sea, la misoginia, porque uno de mis primeros recuerdos era con una piedra atacando unas niñas, o sea, de niño. Entonces seguramente eran mis hermanas en el subconsciente, o no sé qué onda, pero yo vivía esas cosas. Yo, el amor hacia una mujer era misógena, porque yo quería atravesarlas, ¿no? Yo quería apañarlas, que se sintieran ofendidas, que se sintieran acosadas, ¿no? Aunque muchas veces, pues, ¿qué es lo que quieren? Al fin y al cabo, y que no sé qué. O sea, pues la idea transformada. Mi hermana la güera, pues pues tuvo que haber tenido que vivir un cierto acoso, precisamente pues, la situación esta de que era güera, y tuvo que vivir la experiencia ¿no? Se fue de la casa, fue la última que se fue de la casa, pero al menos también tuvo que vivir esa experiencia. Entonces, pues yo nunca quise dejar de beber. Entonces, ya salgo del anexo y porque la misma madrina va y renuncia en la villa a la potestad, o no sé cómo se le llama y me quedo nuevamente en la calle. Pero ya me voy a vivir con un doble A de hora y media, y que en su cuarto, pues desde que había dejado de beber no lo había limpiado, entonces como de 12 años, y había pues chinches, había un gato muerto allá adentro,
él vivía así en esas condiciones, él se bañaba y se cambió la ropa, pero el cuarto, o sea, yo tuve que vivir, o sea, las chinches eran como 50 cada noche, hasta las 6 de la mañana, pues ya se metían entre las cajas, porque yo levantaba la tapa y estaban así unas y otras acá, el colchón estaba a nivel piso. O sea, yo viví esas experiencias, pero ya estaba yo libre, ya no estaba en el anexo, ya tenía la posibilidad posiblemente de hacer algo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Consíganme una guitarra y etcétera, y ahí voy a los tianguis y etcétera, ¿no? Bueno. Pero entonces, las experiencias tuvieron que ser al tamaño seguramente, y eso yo no lo sé, pues yo no soy psicólogo, pero seguramente por eso es que el día de hoy, por ejemplo, ahí en esa casa era un piso arriba, entonces 3 años y medio, súbete, bájenlo, súbanlo, y yo sentía la necesidad de que yo tenía que trabajar. Me fui al centro histórico a trabajar y empecé a hacer una lanita, empecé a ahorrar, empecé a trabajar ahí en Madero. O sea, ahí no se trabaja más que o motolinía gigante, o sea, no hay músicos, y yo me paraba ahí con la necesidad de decirles, yo existo, yo vivo, yo soy y puedo hacer esto otro, y puedo hacer esto otro, ¿no? Tómenme en cuenta, por favor. Yo me ponía en medio, ayer al lado de las joyerías, yo me ponía en medio, y mi botecito pues lo llenaba, y otra vez lo volví a llenar, y me cansaba de contar. Hice unos ahorritos y después pude rentar un cuarto. La señora me dio permiso de tumbar el escalón a los vecinos de arriba, el primero porque no pasaba la silla, una rampa y tumbar la puerta porque no entraba la silla, y ya un cuarto de 2x3, que es un palacio, le decía Alejandro. Para mí es un hermoso palacio, un hermoso palacio. O sea, tengo todo, es como una cocina integral que le das la vuelta y pues tienes todo alrededor. Es una casa integral. Y la tengo pues lo mejor que se pueda, pues, con mis utensilios, etcétera. Y de repente pues sí me pregunto, ¿qué necesitabas? Y seguramente ustedes se habrán dado cuenta, pero ¿qué creen? No llegó esa princesa azul o ese afecto. Dicen que la persona normal necesita pues, unos 50 abrazos mínimos para sentirse resilienciado, ¿no? Con la palabrita modernona ahora, ¿no? El alcohólico seguramente necesita 150 abrazos al día para sentirse chingón, por decir. Pero digo yo, ¿y dónde los voy a encontrar, cabrón? Yo no puedo ir a un grupo, mis escaras ya no me permiten estar mucho tiempo en la silla. Tengo 3 hoyos, 2 muy expuestos, ya una infección al hueso y adiós. Trato de cuidar lo más que se pueda, estoy planeando algunas cosas, no tengo con quién platicar, compañeros. Hasta hace poco me llegaron 2 cartas del RIS, de la oficina Organización de Servicios Generales, no sé cómo se llama toda esa cosa. Se llama RIS, Reunión de Internacionales Solitarios, y se añade confinados en casa. Y es internacional, sí, pero pues, ¿quién lo conoce, no? Es decir, personas que ya no pueden asistir al grupo por edad o alguna discapacidad o una situación X, se les visita en su casa, se hace su grupo, una junta, bueno, se les visita y etcétera, ¿no? Entonces yo me inscribí. Yo dije, pues yo creo que no tardo, no sé cómo, en qué condiciones voy a estar, pero por lo pronto me inscribí en el RIS y pues ni correspondencia, ni visita de ningún padrino, y en cambio no los fui a buscar a sus domicilios. Uno no, pues ya no vive aquí, el otro no, pues ya tampoco vive aquí. Entonces fui uno que está más cercano y me dice, pues yo soy masón, y sale con una motocicleta acá, yo soy masón, mira Héctor, te voy a ayudar, te voy a llevar unas gasas, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Yo digo, podemos hacer una guerrilla, es decir, un grupito para visitar a alguien que necesite, llevarles pan, no sé.
quiero sentirme bien, compa, mientras yo puedo andar así en la silla, mover en un carro, pues, nada. De las gases no hay problema, pero al menos digo yo, es decir, no se dan las cosas, ya, pues, sí, el RIS, cumplieron su aniversario, yo fui hace 2 años al RIS, y sí, todo bonito, y esta vez quise ir, porque esta vez sí ya me contestaron, y me dijeron, no, si lo llevamos a su casa. No, yo conozco, pero como es sábado, yo trabajo nada más los 3 días, viene sábado y domingo, y es imperioso, no puedo dejarlo. No pude ir y quise ir para darles mi testimonio, porque me dijeron su testimonio, de ver qué experiencia usted tiene con el RIS y decirles la verdad, ¿no? A lo mejor acá en la zona norte, pues no está funcionando, no sé, pero me gustaría, ¿no? Porque el Teo Campo, pues seguramente a lo mejor nunca necesitó que lo visitara, ¿no? Pues siempre tuvo gente, ¿no? Pero habrá quienes a lo mejor ya no pueden ir al grupo, de hecho por la edad muchos ya no van a los grupos, o ya no los pelan, o se sienten que estorban, o no sé lo que sea, ¿no? Pero el hecho es de que así pasa. Entonces, esta vez recibí correspondencia porque vieron mi testimonio ahí en el aniversario 22 de septiembre, que fue mi cumpleaños. Yo no me festejo, pero me doy, porque me vencieron los abrazos. Como yo no tengo a dónde recibir los abrazos, o como, ya ve que luego ahí en el centro, abrazos gratis, sí, pero que fueron de una muchacha y hasta besos si quieren, ¿no? Pero abrazo, no, hombre, hermanito, estás re feo, te voy a dar un abrazo a ti, cabrón. Entonces, ¿saben qué? 1, 2, ¿cuántos quieres? Estás chulo, cabrón. Eres importante, en serio, aunque no lo creas. Sí, tal vez llegaste a pensar que tu existencia no tenía un valor. Pero mi existencia empezó a tener un valor cuando empecé a ver la vida, a las personas, a los animales. Yo hablo con los perros, con los gatos. Bueno, voy a comprar alpiste para repartir a los pajarillos porque luego se me atraviesan y así andan picando. Y cosas que en mi caso es mi experiencia. Yo les digo en AA, con perdón de la presentación, pero yo no nací en Alcohólicos Anónimos. Después yo llego a Alcohólicos Anónimos 4 años después de mi accidente. Pero eso para saber yo en qué condiciones estaba, cuál era mi situación, qué onda conmigo, ¿no? ¿Quién soy yo, cabrón, no? ¿Qué ha pasado que yo no bebo? ¿Qué ha pasado? Sí se me antoja, sí, porque llegué a tener una etapa media difícil por ahí, y entonces yo iba afuera que decían, agua con alcohol, y era agua Bonafón. Y entonces voy a buscar un compa, oye, ¿en qué grupo estás, cabrón? No, pues en tal, ¿a qué horas? Y ya estaba yo ahí media hora. Dije, ay, la madre, creo que sí soy alcohólico. Pero yo no sé de dónde, o cómo, o fue, o etcétera. Porque sí, luego hay por ahí alguien que dice, no, mira, tú ya el primer paso, el segundo, el no sé qué, el allá y el acá y el no sé qué, ¿no? Sí los conozco, compadre. Pero yo a mí me cansé yo de la tribuna, ¿no? Siempre justificando, siempre diciendo es que yo me cansé, compadre. Yo hablo solo conmigo, bueno, a veces diciéndole, pues a ver si por ahí me escuchas, ¿no? Porque así soy. Y digo, o sea, ¿a poco? Porque ya dejé a los TJ, estuve 2 años y medio estudiando la Biblia, yo quería saber qué pedo, qué está sucediendo conmigo, cabrón, o qué es esto, porque ya empezaba yo así como que, y ahí pues me abrieron los ojos, me abrieron el entendimiento, cabrón. Dije, ay, la madre, esto dice la Biblia. Si a nadie nos han dicho eso, ¿por qué no nos han dicho que esto es lo que verdaderamente dice la Biblia? Y entonces yo quería salir a la calle a decirles a fulano, oye, mira, nos han engañado, cabrón, esto es lo que verdaderamente.
Pero pasó el momento que después de que tanto que se abrió el razonamiento, pues me dijeron, ¿te quieres bautizar? Ya para después de cierto tiempo, les digo, porque ya noté otras situaciones. Y entonces a mí me decían, no, es que ten cuidado, porque mira, va a pasar esto, te va a pasar lo otro, pues no, ya saben, ¿no? Lo que en AA también, no, es que mira, que dejas de ir a tu grupo y etcétera, etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Y la dependencia inducida, o no sé cómo. ¿Por qué? Yo tuve que vivir una individualidad, o sea, en forma individual, una experiencia que se haya dado los pasos, o que no sé qué tanto de eso, a mí no me preocupa saberlo. A mí lo único y satisfactorio que siento es que el día de hoy no bebo, no me drogo, estoy conociendo a Héctor, trato de que sea, o ser yo su amigo, ¿sí? Yo trato de compaginar en esas cosas, hablo conmigo, yo les estaba diciendo muchas veces, a ver, Héctor, ¿dónde estás? ¿O qué pasó? ¿Por qué dijiste esto? A ver, no, pues es que sí, bueno, ok, etcétera, ¿no, compas? O sea, de alguna manera, y a veces aventando el zapato a la pared, regresa el zapato y otra vez, y tratando de siempre dándole la vuelta pasando un bache y pasando un tope, y con todo coraje y sacando fuerza, y me dicen, oye, tu silla está bien pesada, ¿qué no quieres una más ligera? Esta está bien, esta está bien, así durota la quiero sentir el esfuerzo por hacer las cosas, si no, no me sirve la vida de nada. Así que a través de las tribulaciones, a través de las experiencias, fue como yo fui aprendiendo a encontrar una razón de vivir. La respuesta a ese esfuerzo, porque no fue la oración, hasta la fecha, o sea, no es la oración la que da resultado, aunque sí dicen que sí, que no, pues yo no digo que no, tal vez posiblemente a todos, qué bueno, pero a mí no me da resultado. Yo si no hago algo, yo no le digo, oye, te pido esto y por favor, y que no, no. Después de hacerlo, le doy las gracias. Y si no me dio resultado, bueno, échame la mano como cuando llegué al hospital. Esta es mi culpa, esta es mi responsabilidad. Ayúdame a salir adelante. Y así ha sido. Se presentan una situación, y siempre, porque caigo en la zona de confort. Si no pasa nada, ahí estoy. Caigo otra vez, a repetir otra vez como carrusel, la misma experiencia de niño. Así que, ¿qué programa les puedo yo decir que no, sí, que el segundo, que el tercero? No, eso no es cierto. Digo, qué bueno que el primer paso es el que siempre va a estar ahí, no va a ser posible deshacerme de él. Porque nuevamente reniego, la mente está ahí, si veas que ya el día de hoy, pues ya sé que no soy yo, que es lo que recibí, lo que heredé, todo lo que fabriqué, o que se me fabricó, y que se me dijo, y que no sé qué, y muchas veces ahí estoy así, tratando de calmar. Tengo unos vecinos que ponen música a todo volumen, y yo insultándolos, y mentalmente, ¿verdad? Ya los maté, ya los violé, ya les dije todo, ¿no? Llegó un momento, compré unos taponcitos, y luego unos audífonos cuando tengo necesidad. Mi hora de lectura es cuando empieza la música, su música, y empiezo a leer, ¿no? La Biblia, hago investigaciones, hago cosas ahí que me levantan el ego, el ánimo, vayan ustedes a ver. Y entonces ya termina la música y empiezo a practicar mi guitarrita para el fin de semana, presentar nuevas cancioncitas y esas cosas, ¿no? Y entonces de repente digo, bueno, ¿por qué no empieza la música? Ya quiero leer, ¿no? Cambia. ¿Y qué les digo? No, es que el segundo paso, el tercero, y el acá, y el allá. Por añadidura. Las mismas necesidades me fueron presentando las situaciones para que yo empezara a hacer algo al respecto. No fue un primer paso, o sea, digo con todo respeto. Eso se dio por falta de fe. Este señor era pues judío, seguramente tuvo la preparación de todos. Imagínense
que a un mexica como yo le dijeran, oye, tienes un Dios y te habla y te escribe y te no sé qué, la madre, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo no recibí ese Dios, y un judío sí. Esos recibieron la Torah, recibieron... Entonces este señor, pues por falta de fe, pues no sé, ¿verdad? Total, son percepciones personales, pero digo yo, fue por falta de fe, no fue por fe, pero tuvo esperanza, ¿no? Y finalmente llegó a cumplirse la verdadera fe, ¿no? Que gracias a esto, pues al menos, aunque hayan sido 30 años de haber conocido AA y que nunca me haya quedado, pero al menos se me dijo, aquí hay un lugar, y que tú no quieras, nunca quisiste, eso es otra cosa. Entonces sí, yo les digo, yo no nací en Alcohólicos Anónimos. No les gusta, pero bueno, es que no puedo decir otra cosa. Yo no estoy agradecido con Alcohólicos Anónimos, así, o sea, de la misma manera, yo no lo siento así. Qué bueno que existe un programa, pero con la institución yo no tengo nada. El programa, es más, el espíritu de Alcohólicos Anónimos, o de los alcohólicos, perdón dicho, el espíritu de los alcohólicos fueron los que a mí me ayudaron, los que me han ayudado, los que me han echado la mano, los que de alguna manera dicen, órale, te ayudo con tus ruedas, cuánto cuesta, y ahora esto y lo otro, aquello. Y no fue un religioso, no fue, o sea, no, los mejores alcohólicos así de sobriedad, ¿no? Fueron gente común y corriente. Bueno, entonces, yo le doy las gracias, aunque yo no lo hago públicamente, pero tampoco públicamente hago oración, pero sí le dije en una ocasión a ese poder superior, le digo, o sea que si no voy con los PJ, no me vas a ayudar, o sea que si no voy con los AA's, no me vas a ayudar. O sea, mis heridas se están abriendo y ya están muy expuestas. No puedo estar ya mucho tiempo en la silla, hace poco, luego tengo calenturas y esas cosas, ¿no? Entonces hace 3 días, 38.9 de calentura. Yo dije, ojalá pueda estar yo bien para ese lunes y estar un poco, porque la calentura trastorna la mente. Yo digo, ojalá no voy a tener yo calenturas. Entonces, yo creo en ese Dios y trato de hacer un enlace, no sé si sea por lo del Padre, les repito, pero trato de hacer un enlace porque sé que sí existe, sé que sí, las cosas se mueven, las piezas se mueven a veces de maneras raras, extrañas, que digo, ¿por qué no lo haces con todos? ¿Por qué conmigo, cabrón? ¿No ve? O por ejemplo, ¿por qué con con el otro, pero el otro no? Y así, ¿no? ¿Por qué eres tan selectivo, güey? ¿No? O sea, culero. Yo me sentía en Indepedi y me sentía yo mal porque pues, han recibido muchos por un accidente, la discapacidad, o por nacimiento, por otras cosas, y yo. En cambio, las experiencias de ellos a mí me ponían chingón, y más que es mesa redonda, cabrón. Hay una dinámica muy buena. Entonces, las experiencias las fui asimilando y trato de aprender. Yo vivo solo, entonces el día de hoy soy independiente, ¿verdad? Con ellas, ¿verdad? Pero jamás pensé vivir esto. Yo no, a veces no les digo, es que creo que es un sueño, no, pero sí me asombra el tal vez seguramente no saber valorar lo que estoy viviendo ahora. Porque digo, bueno, pues yo no tengo la facilidad de la participación en los grupos, ni siquiera de poder estar. Estuve en el servicio de IP medio año en un grupo y luego otro medio año en otro grupo, ya no pude, ¿no? O sea, ya no pude continuar, pero lo que les digo, empecé a trabajar muchas cosillas que yo dije, caray, y sobre todo lo que le llaman soledad. Miren que he encontrado algo que les digo, de no ser por la individualidad, yo lo digo así, yo no sé cómo decirlo, pero estas cosas que Héctor seguramente a lo mejor las anhelaba, pero lo que yo esperaba de los demás, de un padre, de un director, de un maestro, incluso hasta de un padrino, no se me dio.
pues a lo mejor por arrogante, no sé, de una madre, o de una esposa, una compañera, pues se me dio. A lo mejor se me dio, pero pues yo ¿no? Con esa mente, pues como. Pero creo que el mejor regalo, o lo que he recibido hasta el día de hoy, ha sido que se me ha dado la oportunidad de luchar, de enfrentarme a las situaciones. Todavía me da miedo muchas cosas, pasarme a veces unos topos, unos baches, no, yo por ahí me paso, y hay cosas porque yo me he caído, ¿no? Y pues se sabe que se tienen que vivir las experiencias, ¿no? Pero solamente así es como Héctor pudo o ha podido salir adelante. Y tuvo que ser necesario, pues sí, pero solamente así, no pudo haber sido de otra forma, ¿no? Entonces yo le agradezco a ese poder superior me haya dado la oportunidad de reivindicarme con él, aunque las condiciones en las que esté. Yo me doy cuenta que él existe y que aún así al más soberbio del mundo le da la oportunidad, aunque no tenga el contacto con algún grupo en especial. El asunto está aquí y acá. Él está adentro. Él no está de acá, de allá, en otro lugar. Todo es cuestión de empezar a hacer ese trabajito, ¿no? El de la obra, el de vivir la experiencia, porque si no se vive la experiencia no es posible. La experiencia se tiene que vivir, ni siquiera encauzada, conducida es posible. Se tiene que vivir al día y como venga, o no sé cómo, etcétera, pero así yo lo he vivido. El día de hoy mis escaras, pero aún así, pues todavía hay chance, no sé cuánto, hay chance. A lo mejor meto algo en YouTube para petición de ayuda, buscarle de alguna otra forma. Ya grabé un disco, gracias al trabajo que que he trabajado hasta ahora 5 años allá en el centro histórico. Acabo de terminar de grabar un disco y están por dármelo. Y son cosas de egos y materiales, etcétera, ¿no? Pero es algo que dice, sí se hizo algo, sí existe, sí es real, Héctor, velo, ¿no? Porque yo, hay muchas cosas, pues les digo, no las valoro, no las seguí. Bueno, yo les agradezco este tiempo. No sé de qué manera poder servir en este caso, ¿no? No sé qué tanto, porque hay experiencias que yo no he vivido. Yo nunca fui padre de familia o no sé qué, pero he querido, he buscado las cartas que recibí. Ya por último voy a contestarlas porque estos días tuve calentura y 15 días no pude, mi mente estaba allá y para acá, y eso es se vive mal, ¿no? O sea, no es, finalmente tienes que hacer las cosas, ¿no? Ir a trabajar, hacer esto y lo otro, aquello, pero estás atareado, estás acá, ¿no? Entonces, y como uno de ellos es un padrino del área norte de Iztapalapa y otro es un compañero que seguramente ese sí es de Risa, es un confinado, y entonces voy a tratar de poner ese medio porque es el que se me ha dado. Fíjense de qué manera Héctor recibe la ayuda, así a cuentagotas y para que la vaya así, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ellos les voy a comentar lo que quiero hacer, lo que me pasa, no sé, mil cosas. Porque como respondieron pronto al leer el testimonio, pues seguramente a lo mejor vamos a tener una buena correspondencia. Yo nunca he escrito cartas, bueno, digo hasta hace mucho, pero voy a responder esas cartas y la oportunidad que el día de hoy tengo de tener contacto con alguien fuera, porque no se me da. La gente, el padrino del área norte de tesorero no tiene tiempo, los padrinos otros no, si no vas al grupo no te atienden. A mí me quitaron la tribuna porque no podía asistir 3 días, que era la autonomía, de que si no puedes, pues no, y entonces pues ni un día, pues entonces, y cosas así, ¿no? Que yo veo que están
pues así como dogmas, ¿no? Y terminan siendo secas. Y yo así termino diciendo, esto, aquello. Aunque no sea cierto, ¿no? Que yo no sé, eso es mi locura, pero a final de cuentas, y yo veo las cosas de otra manera, o sea, yo las sé asimilar de otra manera, y para mí esa es mi convicción, ¿no? Mis convicciones muy personales que las he defendido a capa y espada, porque el que pedía cuotas, yo le decía, mire, será mucho su necesidad, padrino, de rentar el cuarto, porque digo, pues, se puede cerrar el grupo, ¿cuál es el problema? Las experiencias se tienen que vivir, porque yo sé que no se cierra. El poder superior maneja las cosas, pero se tienen que vivir. Pero si tienen miedo a vivir la experiencia, pues obviamente, ¿no? ¿Qué se va a experimentar? Entonces se tiene que experimentar. Le digo, bueno, entonces, el que no da las cuotas o el que el que no da, es porque no ha recibido nada. ¿Y por qué no ha recibido nada? Porque no ha trabajado la tribuna, porque la tribuna no le ha dado nada. El que no recibe nada no tiene la satisfacción, porque esto empezó precisamente por el agradecimiento, por recibir. Cuando yo recibo, yo me veo agradecido y te doy esto y te doy hasta que lo que no tenga, ¿no? Así es el agradecimiento de uno. Porque es tan imperioso aquello, tan grande, que soy capaz de dar lo que pueda hacer, ¿no? Entonces, el que no la da, pues es porque no ha recibido la experiencia. Entonces, ¿qué termina haciendo? Comprando la sobriedad. Y si compra la sobriedad, va a terminar pues siendo el padrino y viendo a los que no la dan. Entonces, vamos a trabajar con tradiciones. Aquí que no se me hable de la séptima tradición, porque entonces la terapia de la séptima tradición, entonces ¿de qué chingados sirve? Y entonces me ponía al pedo con el padrino, oiga padrino, no, usted no, padrino, usted no tiene problemas, yo daba 50 semanales para la renta. Y usted no, padrino, usted no, que no sé qué, ¿y por qué no? ¿Qué tal si yo me quiero ir al cine, no doy mi semana de renta, me voy al cine y no doy? ¿Y la terapia? Ah, porque yo no. Entonces se crean otro tipo de situaciones que pues, para algo se hicieron, pero sin embargo después terminé pensando, bueno, es que a veces las necesidades son así, y si se ve el grupo en la necesidad de hacer ese tipo de cosas, pues es precisamente por algo, ¿no? Y eso los mantiene unidos, y no sé cómo han de entenderse, pero así se entiende, y es para bien. Entonces tú, ¿qué te llegas si tú del grupo eres, güey? Y tener que entender, pero ya después, ya en mi soledad, ahí pensando las cosas y así más o menos. Entonces, voy a tratar de apadrinarme. Le pregunté a un compañero acerca de esta presentación y la verdad no se crea, no se dan las cosas como tal vez uno quisiera. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Que hay así, que hay apatía, que hay esto, que lo otro, en fin. Pero me doy cuenta y sin embargo el asunto es mi vida, ¿no? Entonces esto sí vale, esto considero que sí, por la cual que todavía se puede luchar, se puede hacer algo. Y aún así yo saludo a los compas en la calle, los veo en su taller, platico y a ver el tema y luego al tema, ¿no? Nada de que hay que el fútbol y que no sé qué tantas tonterías, ¿no? Entonces, cuando veo a los TJ allá en el centro, todo eso, y les pregunto, oiga hermano, ¿y usted cómo ve esto? Y esto otro, y aquello, y etcétera, y las novias de Nazca, ¿qué onda? Y yo me distraigo porque mi mente está pues, toda ataradeota, y entonces tengo que entretenerme en cosas a lo mejor banales, pero finalmente trato de pensar un poco más allá del común, porque el común, la verdad, sinceramente, pues soy un inadaptado, nada de fútbol, nada de carros, nada de mujeres, nada de pues, religión, nada de política, pues hay menos, o sea, pues nada más con los compas que les gusta hablar del programa, y eso a mí me encanta, y hablo con ellos, y a ver cómo está esto, pero por qué esto, cómo ves esto, y esas cosas, ¿no? Y la mente, cómo anda ahí, ¿no? Me gusta, pero pues, con los que se dejan, ¿verdad? Porque luego no se puede. Yo les agradezco mucho a todos ustedes. No sé si pues haya tiempo para alguna pregunta, incluso una sugerencia. Bien, gracias Héctor.
¿Tienen preguntas? Estamos en tiempo de preguntas. ¿Tienen preguntas para el compañero Héctor? Adelante, Esther. Soy Esther y soy codependiente. Hola, Esther. Yo te agradezco mucho, Héctor, porque me ayudas a ver todo lo que yo tengo y que no aprovecho. Estamos ahorita escribiendo un cuarto paso y la verdad es que ahorita con todo lo que has dicho acerca de todo lo que necesitaste pasar para poder estar agradecido, me ayudas a mí a dar gracias por estar en este espacio, en este tiempo, con estos compañeros, conmigo, y todavía estoy a tiempo de dar gracias, así como tú me lo estás transmitiendo. Te agradezco muchísimo este compartimiento, y cuando vi cómo llegué a AA, dije, pero somos codependientes, ¿no? Me regalas muchísimo. Yo creo que a todos los que vamos a escuchar otra vez el audio, nos vas a ir dando mucho más. Y te quisiera preguntar, después de todo de esta reflexión, ¿qué sigue para ti? Después de todo este cierre de vida, de toda tu reflexión, ¿qué sigue? Sí, esa pregunta gracias por tus palabras, te lo agradezco. Eso yo me lo he preguntado. Es decir, porque si la vida cuando me estuvo entreteniendo después de mi accidente, a través de las enfermedades, los padecimientos, el aprender a usar la silla, el trabajar, el cómo trabajar, es decir, para sobrevivir y esas cosas, pues me fueron entreteniendo. O sea, fue algo que yo tenía mi mente ocupada en algo, ¿no? Por ejemplo, para hacer una curación, pues yo me tardé 1 hora. O sea, para un baño, pues todo el día, porque hacer mi cuarto y etcétera, ¿no? O sea, las tareas encomendadas por la discapacidad y las mismas necesidades, pues me entretenían mi mente, ¿no? Pero llegó un momento donde, pues ya todo era un hábito, terminó siendo ya un hábito, ¿no? Tanto tiempo para esto, ahora esto y esto, y empecé a fastidiarme. Empecé a renegar otra vez. Porque aquello a mí me daba, me sentía muy emocionado el saber que me iba a bañar, ¿no? Iba a salir a trabajar, ¿no? O sea, iba a presentar mis canciones, porque son canciones instrumentales, ¿no? Lo que yo no podía hacer cuando trabajaba en los grupos, porque trabajé 35 años, toda mi vida fui de grupos musicales, centros nocturnos, fiestas de salón, etcétera, etcétera, y tener que tocar, bueno, a la cubana, Jerejé, No rompas más mi corazón, bla, 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 bla. Y el día de hoy nada más toco lo que a mí me gusta. Entonces yo salgo emocionado con mis nuevos éxitos y a la gente pues les gusta, las cantan, las bailan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero terminó siendo un hábito. La hora de aseo, de curación y esas cosas y todo eso, a veces pongo los compartimientos del AA en internet, pero resulta que pues creo que es una palomilla muy escogida, y luego de repente digo, ay, canijos. Pero oigo a Escamilla, a Labanet, una vez Nelly Girón me visitó, y entonces pude darme cuenta que había cosas que sí no estaba equivocado, ¿no? Que sí había cosas que sinceramente no iba por mal camino, ¿no? Porque sí me tuve que apadrinar así, aunque no directamente, oye, ¿cómo ves? No, sino que a través del entendimiento de otros pude ver mi entendimiento y así me apadriné, ¿no? Como dicen, usted solo y a su manera, y que no, pues oye, padrino, pues entonces dame chance, ¿no? O escúchame, ¿no? Ah, pero ahí sí no, ¿verdad? Entonces, pues tuve que buscarle, ok. Esa es la pregunta que el día de hoy me hago. Y el día de hoy, aquí estoy. Pues a todo dar, ¿no? Es decir, yo visito grupos, hago mis compartimientos de 15 minutos, visitando grupos fuera de mi área. Me entero dónde está su dirección, dónde me muevo, y ahí llego. 15 minutos, padrino, el visitante, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo estar en un grupo, no, definitivamente, ¿no? Entonces,
¿cómo trabajo conmigo? Pues no, pues así. O sea, de veras, sinceramente, venían platicando con Alejandro acerca de, bueno, un grupo de discapacitados anónimos, ¿no? O sea, pero ¿cómo se da? Porque la necesidad ahora sí, pues de la renta, muchos no trabajan o muchos son de familia, o sea, o para dirigirse hacia los lugares estos, ¿cómo se van a dirigir a esos lugares? O sea, no es fácil hacer un grupo de discapacitados tampoco, lo han intentado, pero no se ha podido lograr. Entonces uno en internet, ¿no? Así como Albanés, no sé, cosas así, ¿no? Pero lógico, pues no ha habido así pues esa infraestructura o otras cosas, o sea, de cómo buscarle ese modo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pero ese sería como la búsqueda de algo, pero en realidad, sinceramente, yo digo, no voy a estar viviendo ya nada más a base de mis curaciones, de mis escalas y esperar el rigor mortis, como dice ahí en la opinión del alcohólico, ¿no? O sea, no quiero vivir esa experiencia. O sea, sí la voy a vivir, vamos, físicamente hablando, pero ¿qué conmigo? Como dices, ¿no? Entonces, ¿yo a dónde me voy a dirigir? O sea, yo iba con los TJ hasta allá, hasta aquí cerca, el Jardín Pusquen, porque estaba trabajo cerca, y en Bellas Artes, bueno, me quedaba cerca los domingos, pero no me hallé, no me agrada, o sea, eso es para una organización, no es para Dios. Empecé a abrir mi mente, no, esto no es Dios, esto yo no creo que esto sea así. Entonces, yo mismo me cerré las puertas seguramente, pero tampoco voy a ser hipócrita, tampoco voy a estar en un lugar, como dicen, por conveniencia, solo porque como luego por ahí me dijeron, pues bájala tu soberbia y métete a un grupo, haz algo, ¿no? Pues, pero finalmente, pues ya no puedo. O sea, si aún así esa fuera la opción, a lo mejor, ¿no? Como sea, pues yo asisto a un grupo y hago lo mío, etcétera, ¿no? Pero no es posible, ya no es posible hacer esto por las escalas. O sea, tengo 3, 2 muy abiertas y bueno, pues trato de alargar un poco la existencia cuidándolas y manteniéndolas y esas cosas, ¿no? Pero así, la verdad sí me lo he preguntado, o sea, pero miren, así como ahorita, pues esto, es decir, pues esto es, el día de hoy es ahorita, y entonces, esto es, digo, bueno, entonces voy a seguir buscando las oportunidades para asistir a un grupo, en el caso de los grupos, ¿verdad? Porque yo me abro con la gente en la calle, ¿no? O sea, a cualquiera que sea, ¿no? Yo he vivido esto, mira lo otro. Una vez les pasé un video de codependencias, que nos entrevista Escamilla, y perdí amigos y amigas. Tan difícil es hacer la conciencia. O sea, que es necesario estar en una silla de ruedas a lo mejor para... No es arrogancia, digo, trato de que no lo sea, pero digo yo, qué tan difícil es. O sea, porque ese video, pues se los pasé por WhatsApp algunos, ¿no? Que yo veía una amiga, por ejemplo, tenía problemas de presión arterial, yo le dije, mira este video, te puede ayudar, mira, fíjate que nosotros, desde la niñez, ¿no? Canta, porque canta bien bonito y cosas así. A mí me ayudó cantando los primeros 3 años aproximadamente. Yo cantaba en los tianguis, el de lunes, del martes, del miércoles. Yo cantaba las canciones, estoy sentado en un cráter desierto, sigo esperando el temblor en mis piernas. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, la neta, por desilusión. Y cantaba de Juan Manuel Serrat, de Silvio Rodríguez, cosas así. Era la forma en que yo podía expresar. Entonces mi tribuna fue los tianguis en la calle. No tuve yo grupo a partir de entonces. Después de tenerlo, entonces ya para terminar, ¿cómo llego a Alcohólicos Anónimos después? En una silla de ruedas. Y diciendo a mis compañeros, tenían razón. Pero no me siento como tan culpable
porque reconozco lo inconsciente o lo tarugo, no sé cómo decirlo, en la situación en la que me encontraba. Tampoco ahorita soy. Yo decía que una persona en silla de ruedas era la persona más noble y más hermosa, seguramente por el sufrimiento, por la forma de vivir, por no sé qué. Yo quería tener una novia en una silla de ruedas, yo siendo de aquí. Y ahora me veo en un espejo y digo, tú no eres una persona bonita, tú no eres una persona buena, agradable, pues no tienes ni amigos, cabrón. Así que, y entonces pues tuve que ver la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil saber qué, porque como llegan las cosas es como las podría yo aprovechar, no habría de otra. Busco un padrino económico también, a tocar puertas, ¿no? O sea, YouTube, los Caballeros de Colón, mientras se pueda hacer algo, porque en el hospital es fatídico, hubiera hecho, ¿no? Entonces, pues hacer lo que se puede y las cosas como se les van dando, porque no va a haber de otra, no me van a llegar las cosas así, bueno, que así se están dando. Con Alejandro yo me acuerdo, platicábamos, yo le decía, sí, vamos a ver qué onda, qué podemos hacer, ¿no? Pero las cosas es como se dan, ¿no? Yo a veces, ¿por qué no me ha hablado? ¿Por qué no se comunica conmigo? ¿Qué onda? ¿Qué etcétera, ¿no? Pero como vengan las cosas, no puedo exigirle a la gente que me hable, que se comunique o que me tenga confianza, hacer una amistad. Amistades, pues la amiga la perdí gracias a este video, o sea, me dejó de hablar. Otra persona, Irma, sí, no sé si te acuerdas de Wendy, de Querétaro. Tiene, bueno, su esposo es alcohólico, después me lo dijo, y que vivía estas experiencias y estas otras, etcétera, ¿no? Él no es discapacitado, ella sí. Entonces le platiqué de mí y además le mandé el video. Se rompió la relación. Y yo no me sé expresar, pues yo no sé, a lo mejor bruto yo mandé la moneda y no era lo correcto, tal vez, ¿no? ¿Qué hice mal? No sé, pero si algo tuviera la oportunidad, pero como no me la dio porque ya no se comunicó conmigo, la amiga tampoco se comunicó conmigo, y el video yo lo veo, pues sí habla de algo muy profundo, muy hermoso también, porque son personas que seguramente, como son ustedes, son personas que descubrieron ya un nuevo seguro, y por eso yo creo que me agrada, disculpen el tiempo, pero me agrada mucho el saber que estoy con personas seguramente que piensan más o menos así, ¿no? Entonces, digo, dado el caso de que todavía yo no aclaro muchas cosas, pero es difícil hablar con la gente. Un amigo también vende globos, tiene una fundación de cáncer, para cáncer, y le mandé el video, mira, por favor, se la dio a su mamá, le digo, no, velo tú y luego platica conmigo. Nada. O sea, digo, caray, entonces, sí, es claro, yo creo que por eso es que el mundo, pues por eso seguramente estamos en esto, ¿no? Pero sí tenemos las herramientas para continuar, ¿no? Yo al menos veo, eso es lo que posiblemente podría responder la pregunta. Sí veo la posibilidad de continuar, es decir, practicando el conocimiento, pero viviéndolo, ¿no? O sea, en base a la experiencia, nada más. Por ejemplo, tengo la tarea de un psicólogo de Capa. Hay un grupo institucional ahí de Capa, de allá de donde vivo, y dejé de ir al grupo y me fui con el psicólogo, porque me dice, mira, si quieres, porque yo les he dicho que no es como el grupo, si quieren trabajar conmigo, sí, pero si no quieren trabajar bien, no, esto no es como tu grupo, así les dice a ellos, y él es de ahí de Capa, y me dejó una tarea, y me dijo, mira, compra 4 velas. La primera, vas a hablar con tu papá. Bueno,
La segunda, vas a hablar con tu mamá. La tercera, vas a hablar contigo. O sea, exponiendo las cosas, Héctor, te necesito, o ayúdame, o perdóname, o mira, te he dejado, te he abandonado. O sea, estoy distraído viendo muchachas media desnudas, hago cosas que no son precisamente, seguramente, las que tú quieres. Déjame, o ayúdame, déjame, ¿cómo? O sea, cosas así, ¿no? Hablar el padre, bueno, y dice, la cuarta vas a hablar con tu cuerpo. Entonces, como llegó el momento en que yo dije, aquí voy a vivir una éxtasis, o sea, yo voy a vivir aquí una crisis tremenda, que debo de escoger el momento. Bueno, tanto fue el tiempo que esperar el momento. Compré mis velas, pero lógico, las velas que venden en las tiendas son de ese tamaño. Dije, no, pues tanto tiempo, no creo que voy a llevarme tanto. Entonces fui allá a la Merced y compré unas con los de esos brujos, y unas velitas chiquitas. Dije, pues una velita chiquita, cabrón. Compré un vaso del tamaño, etc. Ahí están las velas. Tengo miedo. ¿Qué? De dejar los deseos, de dejar mi vida como me la he llevado, mi musiquita y cositas ahí, ¿no? ¿Te quieres enfrentar al lobo? Porque me dijo el psicólogo, si pasas esto, van a venir cosas. Esa es una tarea. Hasta ahora no he visto al psicólogo y eso es una tarea que se quedó ahí pendiente. Y me dijo, tú dices, si quieres continuar, si de veras quieres trascender. Y es algo que luego yo termino pensando, entonces esta es la liberación de la que nos habla fulano y nos habla sultano y después ¿no? Entonces tengo miedo porque pues, obviamente tengo que regresar a esas cosas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vale? Pues Héctor, muchísimas gracias. Gracias por su experiencia. Una sugerencia. No para el apapacho, no, una sugerencia que no sé si tal vez sea. Es decir, con un loco así como yo, es decir, ¿ustedes qué le dirían? Digo, Que le pusiste una chinga. porque no es preciso el decir, si tal vez porque se han vivido ciertas experiencias, uno es raro, extraño, o no sé cómo, o etcétera, cómo expresarme con él. No, o sea, creo que lo más difícil para uno es tal vez tratar de dar a entender las cosas y tratar de ser compaginar, ser empático, ¿no? ¿Por qué? Porque dada la situación y las circunstancias, no puedo expresarme de otra manera, no puedo decir otra cosa, no puedo ser, pues así, tuve que ser complicado, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo no sé ser menos orador, pero digo, no sé hacer chistes ni cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo nunca fui una persona agradable, pero yo llego allá al centro y a todo el mundo lo saludo y le grito al indigente, al bolero, al que vende el periódico, jefe. Tiene una pregunta. Perdón, sí. Jonathan. Gracias. Hola, compañero. Buenas noches. Soy Jonathan y soy un enfermo con... Hola, Jonathan. Pues mira, en verdad, yo te quiero agradecer mucho, en verdad, tu mensaje, porque justamente en la junta anterior, durante mi tribuna, hablaba que me volvieron a preguntar si ya estaba cansado de vivir de la forma en la que yo estaba viviendo. Me preguntaron si ya estaba cansado o si quería seguirla viviendo, si ya me quería derrotar. Y en ocasiones me he preguntado qué hace falta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer si en verdad quiero vivirla, quiero ir por historial o quiero regresar, ¿no? Porque a veces lo digo en broma, pero hay ocasiones en que sí lo pienso y sí lo pienso muy en serio. Te quiero agradecer porque hoy el mensaje que tú me das es para llevármelo, para reflexionar, para hablar conmigo, para hablar con Dios y decir qué más necesito, ¿no? En verdad, te agradezco mucho. Gracias por tu valor, gracias por transmitirnos tu experiencia y gracias aquí. Gracias. Gracias.
Yo quiero hacerte un comentario también, Héctor, fíjate. Yo veo que estás enfocado en la solución y no en el problema. Y ese es el mensaje que me das a mí. O sea, en realidad tienes un problema físico grave, ¿no? Pero no estás metido en ese problema. Yo tuve una experiencia se los voy a comentar a las personas que no la conocen. Yo también soy músico y trabajé en trío. En un tiempo trabajé con un matrimonio, ella cantaba y él y yo tocábamos la guitarra. Se separaron, ellos eran el matrimonio, se separaron, pero el trío siguió trabajando, pues. Entonces empezamos a ensayar en la casa de él, porque él rentó un departamento. Y su papá era diabético y le tenían que cortar el dedo pulgar del pie. Y pues no quería. Él no quería, por muchas razones, ¿no? Y en el momento en que estábamos ensayando en su cuarto, era el momento de crisis que él tenía, de los dolores que tenía, ¿no? El doctor le dijo a mi amigo, al hijo del enfermo, no lo obligues, porque querían que se cortara. O sea, papá, no te queda de otra, te tienen que cortar el dedo. Y él no quería. Entonces le dijeron los doctores, déjalo. El dolor no va a obligar a que se corte el pie, ¿no? Pero en ese momento ensayábamos y no manches, estaba el señor de un genio de la redil chingada. O sea, todo el cuarto apestaba a medicina y cada rato, cierra la puerta, chingada, pinche escándalo, quiero agua, tráeme un refresco, puta. Dejamos de ensayar porque no lo soportábamos. Entonces, dejamos de ensayar, pero seguimos trabajando. Y él nos contó, ¿qué crees? Pues a mi papá le tuvieron que cortar la pierna, cabrón, no el dedo, la pierna. Pero la diabetes es así, o sea. Después le tuvieron que cortar la otra pierna. Y en mi mente decía, puta madre, por un dedo, el pinche viejo estaba odioso. Ya imagínense las dos piernas. Él trabajó en ferrocarriles nacionales y tenía derecho a un asilo y lo metieron al asilo, junto con la esposa. Y en un aniversario del asilo nos invitan a tocar para el aniversario. Dije, puta madre, y yo me acordé, dije, no mames, cabrón, voy a tener que ver otra vez al Señor. Y yo me lo imaginaba el cuadro, imagínense, si por un dedo la hizo de pedo, por las dos piernas. Y yo mismo dije, yo ya estaba en grupos, no mames, Otón, va a ser una hora, güey. Ve. Claro, íbamos sin cobrar, íbamos a... Y en ese tiempo el trío tenía muy buen estatus aquí en el DF, pues, y ya nos esperaban en el asilo, de gente de lana, chingón, ¿no? Bien bonito. Y su salón de eventos, pero nos recibieron atrás, ¿no? Y qué bueno que vinieron y la chingada, afinamos y pasan. Entonces abren las puertas, vamos a entrar, y el señor estaba en su silla de ruedas hasta adelante. Y todo lo que yo vi me impactó, pero cabrón, de una manera positiva. Porque me ve y me dice, Otón, qué bueno que viniste. Y dije, cabrón, ¿qué pedo con esto, cabrón? Y me abraza, entonces yo lo conocía por la amistad de su hijo, y lo abrazo y le doy un beso en la frente, ¿no? Y ahí me tiene abrazando conmigo, qué bueno que están juntos, qué bueno que vine. Y dije, no manches, este no es el viejo que yo vi, cabrón. Este no es el viejo que yo vi. Me dio mucho gusto verlo. Bueno, tocamos y la madre, nos fuimos de ahí, tocamos 2 horas, pero el pinche gusanito en la cabeza. Mi amigo el músico, el hijo de él, se llama Gilberto, le oye, Gil, la neta yo no entiendo a tu papá, cabrón. Por un pinche dedo la hizo de pedo, cabrón, que hasta dejamos de ensayar. Y ve por las 2 piernas. Y manejando, yo me acuerdo el pinche cuadro, manejando, se voltea y me dice, pues es que le sobraban las piernas para ser feliz. Ay, hijo de su chingada madre. Un pinche escalofrío. Dije, no mames, cabrón. Y sí, mi papá tenía las piernas, pero le estorbaban para ser feliz. Y sin piernas está feliz. Puta madre, para una mente como la vea, dije, no mames, Otón, ¿qué te sobra, güey? ¿Qué te sobra, cabrón? Tienes todo. Era el momento de crisis conmigo. Yo tenía un ambiente de trabajo poca madre. Tenía coche, andaba para acá y para allá. No digo que nos sobraba trabajo, pero no nos faltaba. Tenía hijos, o sea, dije, no mames, Otón, ¿qué te falta? ¿Qué te sobra, cabrón? No, ¿qué te falta? ¿Qué te sobra?
Y la verdad, Héctor, eso es lo que veo hoy. Ese mensaje me recordaste. O sea, no estás metido en que no. La pregunta de Esther se me hizo clave. ¿Qué viene? Lo que venga. Pero lo tengo que buscar, porque no me va a llegar. Y si una persona en esas condiciones la busca, bueno, ¿por qué chingados no lo voy a buscar yo? ¿No? ¿Por qué no lo voy a buscar yo? A mí el mensaje que me dejas, putas, de veras, de oro molido, ¿no? Porque necesitamos... ¿Qué necesita una persona? No necesita, a lo mejor le sobra. No necesita, a lo mejor le sobra. Y eso está cabrón. Porque nos damos cuenta cuando ya no lo tenemos. Cuando ya no lo tenemos, ¿no? Yo sí te agradezco muchísimo, me hiciste reflexionar más sobre esto. Y no fijar en los demás, en qué te sobra tú. Y la verdad que nada. Tenemos un grupo maravilloso. Tenemos un estudio que nos ha permitido conocernos a nosotros. Y a través de eso conocer a Dios. Conocer a Dios. A mí también que me hablen de Dios. Ay, no mames. No, cabrón, ahora yo soy el que habla de Dios. ¿No? Yo soy el que habla de Dios. Y yo sí agradezco muchísimo tu presencia aquí. Para mí, me has hecho reflexionar muchísimo. Y la verdad... ¿Y qué creen? No me sobra nada. No es cierto, Dios, no me sobra nada. Hasta dije, ay, güey. Gracias. ¿Sabe qué quiere hacer en un comentario? Adelante, David. ¿Qué tal? Buenas noches, soy David, soy codependiente. Héctor, pues también lo comparto con mis compañeros, ¿no? Un agradecimiento muy grande por tu presencia, por tu vida, que pues ha permitido que puedas compartir todo esto con nosotros. No sabía yo qué decir, ¿no? Porque definitivamente me dio muchas cosas que pensar, mucha tarea, mucha reflexión. De momento solamente puedo pues agradecerte esa fortaleza que nos estás compartiendo, sobre todo la parte de la fe. Yo algo que detecté hace tiempo, ¿no? Es que todavía me fallaba mucho tener fe, tener confianza en un poder superior, en Dios. En ti veo una fortaleza muy grande que yo quisiera tener, la verdad. Y pues bueno, de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad que me diste, por esta oportunidad que me das. Muchas gracias, Alejandro y Emma, que hicieron esto posible. Y pues bueno, ojalá puedas venir en otras ocasiones. Gracias. Pues por mi parte, pues muchas gracias. Bien, muchas gracias. Le damos un aplauso a... Mira.